Bien, bienvenidos a la segunda parte de el tema políticas públicas y participación ciudadana. Bueno, hablábamos ya de la participación ciudadana, de su importancia en las políticas públicas y bueno, entre los instrumentos de participación ciudadana se encuentran los buzones ciudadanos. Estos permiten que los ciudadanos expresen sus opiniones, sus demandas, sus sugerencias y moldeen o corrijan las acciones gubernamentales. Tenemos también el monitoreo ciudadano. Este sirve como un mecanismo que proporciona información, ayuda a dar seguimiento puntual a las políticas específicas, abre canales formales para recibir y atender observaciones y permite a la Contraloría Social o Ciudadana, ¿sí?, auditar y evaluar la implementación de estas políticas. Existen también los comités, los consejos de participación ciudadana. Estos constituyen un mecanismo típico en la intervención directa de actores no gubernamentales de distintas fases en el proceso de políticas. Tenemos entonces que la participación ciudadana y las políticas públicas toman una importancia relevante, ¿sí?, en la manera en que se relacionan, se correlacionan los ciudadanos, la participación de estos, para legitimar la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones por parte de la autoridad y el Estado. Y lo, todo este conjunto permite legitimar y hacer más eficaces las decisiones de gobierno. Para ello, se tiene que tomar en cuenta las agendas. No solo es tener una necesidad sentida, participar, sino es importante que llegue tu demanda, tu necesidad a las agendas. Y hay que ver, según la demanda, qué tipo de agenda de gobierno. Y tiene que quedarse ahí en esa agenda de pública, política o de gobierno para que se le dé consecución a la demanda de los ciudadanos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, existen tres tipos de políticas y estas, a su vez, tienen tres tipos de agendas. La primera, la agenda pública. La agenda pública, ¿sí?, es una discusión o agenda setting, se le llama. Esta fue desarrollada en 1968, la propuso Maxwell Combs. Y él dice, cuando los diarios, la radio, la televisión tenían un enorme poder para enfocar la atención de las personas a un grupo de temas definido. De ahí empezó a surgir esta agenda pública. Entonces, el énfasis de los medios de comunicación, ¿sí?, a ciertos temas, ¿sí?, que se colocaban, por ejemplo, las primeras planas de los periódicos o diarios, donde ocupaban mucho tiempo noticieros de televisión que tenían el propósito de influir sobre las personas y sus opiniones, ¿no? Entonces, si vemos la estructura de un periódico, ¿cuáles son las primeras notas o la primera página? Siempre vemos un evento importante político, social, para la ciudadanía y para el gobierno. La agenda pública, ¿sí?, utiliza los medios. De hecho, es un medio para conformar, ¿sí?, una agenda. Los medios de comunicación son importantes para conformar la agenda pública. ¿Sí? Y bueno, en los años 60, bueno, muchas cosas han cambiado para consolidar la agenda pública. Hoy, con la llegada del Internet, las cosas son diferentes, ¿no? Se han multiplicado diferentes fuentes de información, se ha roto el monopolio de los periódicos y de los medios de comunicación formales, la radio, la televisión, etcétera. Y hay infinidad de redes sociales, de plataformas que también en sus contenidos explicitan necesidades de la sociedad, problemas sociales, etcétera, ¿no? Incluso la postura de los ciudadanos acerca de un tema o particular de gobierno. Siempre sucede así. Entonces, estas tienen un papel mucho más activo. La agenda pública de la sociedad mexicana actual, por ejemplo, tiene una infinidad y multiplicidad de fuentes, ¿no? Hoy se accede a los datos de información y de alguna manera no solo son las conferencias mañaneras de nuestro presidente, ¿no?, sino ya hay muchas maneras, muchas plataformas que inclusive hay algunas que solamente por minutos, ¿sí?, con información, con contenido corto, están acercando a los ciudadanos a los problemas públicos. La agenda pública, sí, tiene temas urgentes y estos no se pueden ocultar.
¿no? Y estos pueden ser amenazas sensacionalistas, pueden ser irreales, pero existen, ¿no? Y se tienen de alguna manera que revisar y el gobierno tiene que echar abajo aquellas. De repente, cuando hay alguna situación, ¿no? Por ejemplo, con lo que se vio en el COVID, hubo mucha información sensacionalista y real. Y el gobierno, ¿sí? En todas estas plataformas, tuvo que mandar comunicados como para decir, no es cierto, no está pasando esto, estas son las medidas de seguridad, y lo hicieron en diferentes medios, ¿no? O sea, la información acerca de lo que pasaba en el COVID era un tema de agenda pública. La agenda pública, entonces, sí, la agenda pública conforma muchos problemas que tiene la sociedad. Aquí hay una discusión pública, ¿sí? Se dan determinadas circunstancias y lugares para que la política pública empiece a discutir y si es necesario elaborar una política pública que solucione una demanda. Por tanto, la agenda pública implica un proceso a través del cual los asuntos o problemas públicos se posicionan en un interés general y se trasladan a nivel de una decisión gubernamental. Por eso yo les decía que no solo bastaba que la participación ciudadana demande la solución de un problema, sino que su demanda se encuentre situado en la agenda pública. La otra agenda que tenemos es la de agenda política. La definición de agenda política en México refleja una nueva complejidad, ¿no? Porque si bien los medios de comunicación tradicionales siguen, ¿no?, teniendo influencia en la agenda, también es importante contemplar las interacciones que se dan en redes sociales, donde participan personas, organizaciones con mayor o menor peso. Ahora tenemos, por ejemplo, los influencers, que bueno, son las acciones de personajes de la vida pública, intentan incorporar nuevos temas y jalar o crear corrientes de opinión, ¿no? Este tipo de acciones están orientadas a tratar de influir en la agenda pública y habrá que catalogar, ¿sí?, en las reuniones diarias del presidente, las mañaneras, de qué manera trabaja estos temas. Tenemos también, por ejemplo, que la agenda política, ¿no? Un ejemplo de agenda política es obviamente lo que hace nuestro presidente López Obrador desde principios del siglo y desde el año 2000, en donde pues hace sus mañaneras, pero esta información semanal, esta información diaria, no salió como una propuesta de él. De hecho, desde mucho antes, el extinto líder Fidel Castro, el líder de la CTM, organizaba conferencias de prensa todos los lunes en donde se fijaba cuál era la agenda política de la semana. Entonces, no es exclusiva de nuestro presidente, ya había habido actores políticos que ya habían incorporado las conferencias o las reuniones cotidianas como parte del proceso de formar las agendas políticas. Pero nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero en hacer reuniones periódicas todos los días muy temprano, ¿no? Y que además, por ejemplo, con Fidel Castro era entre ellos, entre su grupo, y ya después estaba la prensa afuera y ya decían, se habló de esto, ¿no? Y se puede decir que innovó nuestro presidente fue que convocó a diversos medios de comunicación todos los días, ¿sí?, en las mañaneras, y lo primero que hace es informar acerca de los temas de la agenda pública, los temas que se están resolviendo, lo más actual, lo más importante. En su momento también, ¿no?, una acción audaz e innovadora en ese entonces, con el presidente Vicente Fox, fue que bajo cualquier foco fue muy exitosa y colocó a López Obrador como un gran competidor por la presidencia de la República en 2006 y 2012. Fundó un nuevo partido y finalmente se hizo presidente en el 2018. O sea, el trabajar la agenda política, el que incorpora esta agenda política a medios de comunicación y a grupos sociales, de alguna manera también le trajo beneficios políticos, ¿no? La agenda política, entonces, con todo esto que acabamos de platicar, se refiere a todo el conjunto de asuntos y tácticas empleadas por grupos ideológicos o políticos que además debaten
en un ejecutivo gubernamental, un gabinete, un gobierno, y que intentan, esto es muy importante, influir en las noticias y en los debates políticos actuales y del futuro. Entonces, es muy importante saber qué es lo que está en la agenda política, ¿no? Porque podemos de ahí vislumbrar hacia dónde van a ir la toma de decisiones y en qué contexto se están tomando esta toma de decisiones. La agenda política entonces, ¿no? Influye, ¿no? A un partido, influye a las bases de la militancia, a los mítines, y ¿cómo influye? Influye a los medios de comunicación, a las masas, ¿sí? Para integrar y definir una agenda política a través de la cobertura de unos u otros acontecimientos. Fíjense la importancia que tiene la agenda política. Entonces, la agenda política de un partido político define, ¿sí?, como la promoción de ciertos asuntos para obtener una cobertura mediática destacada, ¿no? Y por ejemplo, cuando todos los periodos electorales, los partidos políticos intentan promocionar sus ideas, obtener cobertura en los medios, en las redes sociales, para obtener estos apoyos. La agenda pública, entonces, está definida como el conjunto de temas que la ciudadanía y distintos grupos de la sociedad buscan posicionar y para ser considerados y para obtener la atención de sus representantes. A diferencia de la agenda política, que está constituida por el conjunto de temas que alcanzan la prioridad y el debate, la acción de aquellos actores, ¿sí?, y los recursos, facultades, etcétera, etcétera. Y también existe otra agenda, la agenda gubernamental. La agenda gubernamental es el conjunto de prioridades que tiene un gobierno ya constituido, ¿no?, como parte de su proyecto, ¿no?, y que es evidente que cada uno de estos objetivos y reglas se tienen que cumplir y tienen que tener también la interacción de grupos sociales. Amparo Casar y Claudia Maldonado hablan de la agenda de gobierno y la definen como este conjunto de asuntos que están explícitamente aceptados, ¿sí?, que se consideran serios y activos como parte de los asuntos encargados de la agenda de gobierno, y que quiere decir que también existe una agenda institucional. Se le llama agenda de gobierno o agenda institucional, depende de también los autores que se revisen, y tiene niveles. La palabra agenda tiene diferentes significados en las ciencias sociales y por supuesto en las políticas públicas. Entonces, aquí hay una clasificación útil de esta agenda, ¿no? Y aquí distingue tres tipos: la agenda pública, agenda política y agenda de gobierno. Entonces, si bien se relaciona de manera estrecha el tipo de actores que intervienen y sus recursos utilizados. Entonces, estos tres tipos de agenda siempre están. Un elemento que conforma la agenda política es problema, agenda y política pública, ¿sí? Y el problema puede estar en cualquiera de las tres agendas y el resultado, buscar una política pública que la solucione, que le dé atención, ¿no? De aquí que la inclusión de un problema en la agenda institucional o de gobierno es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no?, para que tenga un lugar en la política pública y se intente solucionar. ¿Ok? La disipación e incubación de estos temas se debe a múltiples causas: el desarrollo, aparición de problema en la agenda sistémica, la pérdida de interés de los diversos directivos de los problemas, un nuevo problema o una nueva situación que distraiga la atención del gobierno y quite este problema de la agenda de gobierno y lo coloque por encima. Y hay factores que influyen en una agenda de gobierno: crisis o escándalo, emotividad e impacto emocional, si afecta a un gran público, si es de una magnitud de población afectada, el papel de los grupos de interés, el papel de los medios de comunicación, el momento del ciclo político, el papel de la tradición, la cultura, etcétera. Muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte y espero que les haya gustado. Hasta luego.